Bueno, espero que se active. Ahí creo que ya arranca. Estamos grabando. Bien, vamos entonces a arrancar la clase con el tema de lechos rellenos. Preguntas. Ustedes de las distintas materias, ¿qué es lo que han visto? ¿Qué aplicaciones del área de la ingeniería química, la ingeniería, o si conocen algún caso hogareño que tenga que ver con algún uso de lecho relleno conocen? A ver, filtros de agua, así es. Filtros de agua, por ejemplo, los chiquititos, los de PSA, que tienen en sus casas, generalmente tienen un filtro con un carbón. No sé, yo no sé adentro bien cómo es, si es algo estructurado o simplemente es un filtro de partículas. Pero, por ejemplo, los que tienen la posibilidad de ir a una pileta, piscina, generalmente hay lechos de filtrantes de arena. ¿Mm? Lo mismo para abastecer a nuestros hogares, las plantas de AISA que están ahí cerca de la facultad, ¿no? ¿Cómo se llama la avenida? Cantilo es la que va hacia Capital. Entre Cantilo y Lugones siempre me confundo, pero bueno, ahí yendo para Capital, claro, la figura del Corta. Está la planta de tratamiento de agua y hay unos tanques que son lechos de filtrantes de arena. Uh-huh. Bueno, en la pantalla lo que ven es precisamente un lecho a nivel industrial, esquemático. Ahí está el punterito. Esto sería una torre de absorción. Ejemplo, tenemos un gas con amoníaco y queremos absorberlo en un líquido, en agua, ¿sí? O tenemos un gas que hay que tratar porque lo tenemos que mandar a la atmósfera y tiene dióxido de azufre, lo queremos absorber, o no sé, queremos hacer soda en nuestras casas, entonces tenemos agua y queremos incorporarle dióxido de carbono para gasificarlo. Bueno, eso se hace en un lecho relleno. Ustedes lo que es el dimensionamiento del lecho, o sea, determinar altura y diámetro de la columna de relleno en cuanto a lo que sería transferencia de materia, lo van a ver recién en operaciones 3. Operaciones 3. Lo que vamos a ver nosotros es, desde el punto de vista hidráulico, dado ya la configuración del lecho, cómo podemos estimar en un lecho monofásico en realidad, porque acá en este lecho tenemos dos fases, gas y líquido. Pero nosotros vamos a concentrar a un lecho, pensemos en la etapa filtrante de líquido, para calcular la caída de presión, la pérdida, el delta P entre entrada y salida. Bueno, la pregunta sería, tenemos el lecho. Dijimos que el lecho es un recipiente, pensemos en un tubo cilíndrico, y adentro le incorporamos un material que, por ejemplo, para torres de absorción se utilizan este tipo de lechos. En general lo que busca el material, pero el material de relleno, es aumentar el área de contacto entre líquido y gas, para el caso de las torres de absorción. Lo que podemos ver, desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros ahora, que el lecho, el relleno de ese lecho, digamos, puede tener distintas formas. Para el caso de lechos filtrantes, por ejemplo, esto es un lecho tipo de pileta. Los que tienen alguna pileta en un hogar o las piletas de los clubs, esto es un sistema común donde tenemos entrada de agua, ¿sí? Y ya sea por presión o podría llegar a ser simplemente por gravedad, va circulando el agua hacia la parte inferior por donde se retorna, por ejemplo, a la pileta. De acá entra y la función que cumple este lecho es un filtro, porque acá retener las partículas de un determinado espesor
las cuales van a ir quedando dentro del material filtrante, ¿sí? Esto sería la disposición interior. Ahora bien, también el relleno, el material relleno, podría usarse algún tipo de los materiales vistos anteriormente, digamos. En lugar de tener arena, podríamos tener este tipo de sistemas que son cilindritos, anillos Rashid, monturas de Berl y demás. Si no me equivoco, no me acuerdo, este diagramita que está acá es para humidificar aire. O sea, humidificar aire es poner en contacto agua con gas. Bien. ¿Qué otros usos? Bueno, toda la parte de reactores catalíticos se usan lechos rellenos, donde generalmente el relleno es el catalizador sólido. Reacciones como reformado, que es transformar, por ejemplo, reformado de gas natural para hacer gas de síntesis y poder transformar ese gas de síntesis en metanol o amoníaco. Bueno, es distinto un poco el proceso, no me sale ahora el término. Pero la idea es reactores catalíticos. Respecto al material que se puede usar dentro del relleno, como vimos recién, hay distintos tipos y de distintas formas, ¿sí? Pueden ser esferas, cilindros, anillos, tipo sillas, monturas. La idea es nuestro objetivo es calcular la pérdida de carga. O sea, vamos a tener las dimensiones del lecho, la altura, el tipo de relleno, un diámetro que lo caracteriza o un área que lo caracteriza. Y la idea es poder encontrar una fórmula para expresar el delta P en función de las variables del mismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que imaginarnos ese relleno, que es, piensen siquiera en algo que sea fácil de visualizar para ustedes, un tubo relleno de arena, ¿sí? Lógicamente, entre los intersticios de los granitos de arena, o sea, un granito de arena se pone en contacto con otro granito y así se van acomodando y queda un caminito, ¿sí? Lo que pasa es que ese caminito por el cual puede ir circulando el fluido, ya sea gas o líquido, no es un camino recto, o sea, es todo un camino tortuoso, sinuoso, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tratar de, o vamos a tener más que todo, vamos a estar obligados a pensar eso como un canal recto para poder aplicar las fórmulas. Entonces, la idea es pensar, transformar eso, que son caminos sinuosos, en un manejo de tubos cuya sección transversal puede llegar a ser variable. Algunas de las hipótesis que vamos a aplicar, entonces, van a ser el relleno se encuentra uniformemente distribuido, y el diámetro del relleno es mucho menor que el diámetro de la columna o el equipo, ¿sí? Después voy a hacer algunas menciones respecto a esas hipótesis. Vamos a ir introduciendo variables o conceptos que tienen que ver con el tema de lechos. Les pido que presten atención porque son conceptos nuevos y por ahí se pierden. Bueno, yo también me pierdo. Bueno, tenemos que imaginar un tubo, ¿sí? Si el tubo está vacío, digamos, el volumen de ese tubo vacío va a ser el que llamamos volumen del lecho, que es lo que está acá abajo como LR. O sea, el volumen del lecho sería el volumen total que ocupa el lecho, ya sea la parte del material más los huecos que quedan en los intersticios. Y a la porosidad la vamos a definir como la relación entre el volumen de huecos y el volumen del lecho. ¿Sí? Entonces, el volumen del lecho va a ser todo, material particulado más huecos, con lo cual va a coincidir con el volumen del, si es un cilindro, del cilindro hueco. Ese es el volumen total. Adentro del cilindro le metimos un material particulado, el cual va a ocupar un cierto volumen. No va a llenar al lecho completamente, sino que va a quedar
un espacio que es por donde va a poder circular el fluido. A ese espacio es el que llamamos el espacio vacío, espacio de huecos. Entonces, esta definición me da la relación entre volumen de huecos sobre volumen del lecho relleno. Preguntas, ¿entre qué valores está la porosidad? ¿Es mayor a 1, 10, 100? Respondan por el chat que yo estoy atento. A ver, necesito mínimo 10 respuestas para continuar. 0 y 1, 0 y 1. A ver si están atentos. 0 y 1. Muy bien, muy bien. Entre 0 y 1. ¿Está claro? Epsilon, la porosidad, es un valor entre 0 y 1. Una porosidad baja, ¿qué me indica? ¿Qué les parece con respecto al flujo, así intuitivamente? Si la porosidad es baja, o sea, no va a ser cercano a 0, pero digamos, tendiendo a 0. Que el relleno va a estar más compactado, al fluido le cuesta pasar. Muy bien, y una porosidad alta, el relleno va a estar mucho más disperso y va a ocupar menos espacio. Bueno, otra variable que vamos a tener que definir es la correspondiente al área. Ahora piensen en lo siguiente. ¿Cuál es el área importante desde el punto de vista del flujo? ¿Se acuerdan cuando definíamos factor de fricción? El área que nos interesaba era el área que generaba fricción con las paredes del... La proyección del área era para partículas, era una esferita que cae dentro del seno de un fluido que la está moviendo, levantando, ¿sí? Pero acá estamos en flujos confinados, porque acá Orlando dice la proyección. Cuando hablamos de flujo confinado sería flujo dentro de un tubo. Si el tubo está vacío, ¿se acuerdan cuando definíamos factor de fricción, que hablábamos de un área característica? Era el área lateral del tubo, ¿sí? El área que tenía contacto con el flujo, o sea, el área mojada. Ahora, si tengo un lecho relleno, ¿el área mojada qué es? A ver qué podrían responder ustedes. O sea, el área que moja el líquido al sólido. ¿Se entienden que eso es lo que llamo acá en esta definición de superficie efectiva de relleno? La superficie mojada. La cáscara, bueno, a ver, si imaginamos que el relleno son esferitas, el área que moja el fluido es el área de todas las esferitas que tengo dentro de mi cilindro, de mi recipiente. El área expuesta a los canales por los que pasa el líquido, bien. El relleno y el borde del tubo, bien. El relleno es el área de todo el relleno, ¿sí? Fíjense que calcular el área de ese relleno, si tenemos partículas de arena que son totalmente desparejas, puede haber hasta variación de tamaño y el área de cada una, digamos, es un dato que lo tenemos que de alguna manera estimar o definir. Pero a mí me va a ser útil definir esta A, así solita, como la superficie mojada sobre el volumen de relleno. Y es el área, sería el área de cada partícula por el total de partículas. Esa sería la superficie mojada. No de una sola partícula, de todas las que tengo dentro de mi lecho. Bueno, acá tengo un dibujito de esta idea, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener un fluido líquido, gas, que va a venir con una cierta velocidad, digamos, dentro de un tubo que primero está vacío. En un momento se encuentra con el lecho, entonces cada partícula de fluido ya ahora no va a atravesar el lecho en forma recta, sino que va a hacer un recorrido, dependiendo de qué lugar entre y demás, sinuoso entre los intersticios de las partículas, ¿sí? El volumen del lecho va a ser el largo que tenga el lecho por el área de la sección transversal, o sea, eso va a ser L por pi, por el diámetro del tubo, o sea, del cilindro que contiene al lecho, al cuadrado. Melissa pregunta, ¿en la superficie mojada no se tiene en cuenta el recipiente donde están esas partículas? No, porque se supone, imagínate, arena, ¿sí?
creo que es fácil para ustedes verlo. Imaginen que llenen una botella de plástico, de agüita con arena. El área del recipiente comparada con el área de la arena, o sea, el área exterior de cada granito de arena multiplicado por la millonada de granitos de arena que tenemos, termina siendo despreciable. Entonces simplemente consideramos el área de cada granito o cada partícula. Bien. Fíjense, bueno, dijimos que porosidad era la relación entre el volumen de huecos y el volumen del lecho relleno. Esa porosidad va a depender de cuán compacto o del tipo de relleno que yo tenga. Acá son unas fotos, no me acuerdo de qué era, pero para que ustedes puedan un poco darse una idea de lo que implica los valores de porosidad. Acá arriba tenemos 0,25, 0,16, 0,10, 0,072. 0,072 ya es un área muy chiquita, ¿no? Disponible, o una relación de volúmenes muy, muy pequeño. En estas fotografías, el área que queda disponible para el flujo de fluido, ¿qué sería? ¿El área blanca o el área negra? A ver cómo lo entienden ustedes. O sea, ¿es esta área o esta área acá que hay entre los intersticios? Área negra, lo tienen clarito. Muy bien. Bueno, seguimos. Habíamos definido porosidad y el área superficie mojada por volumen del relleno, cuando la superficie mojada era todo el volumen del relleno. Bien. Y acá vamos a relacionar la superficie efectiva de la partícula como la superficie de una partícula de relleno dividida por el volumen que ocupa. El A, si es un índice, era la superficie mojada, o sea, era la superficie de todas las partículas del lecho. A sub B es la de una sola. Suponiendo que el lecho estuviera ocupado por esferas de un diámetro fijo, todas iguales, ¿cuánto valdría A sub B? Que sería la relación área sobre volumen que ocupa cada partícula. ¿Sí? En la hipótesis que mi lecho lo puedo representar como esferas, todas iguales, de igual diámetro, igual área, igual volumen, ¿cuánto valdría A sub B? Tómense el tiempo de calcularlo y me dicen cuánto vale A sub B en función del diámetro de la esfera si tengo una esfera como partícula. ¿Sí? ¿Lo calculan? ¿Qué tengo que hacer? Superficie dividido volumen para una esfera. ¿Cuánto da? Acá tenemos 3 sobre D al cuadrado, 3 cuartos, 3 por 3 sobre 2 por D. ¿Alguien opina? ¿Alguien opina alguna otra cosa? Vuelvo a decir, área de la esfera dividido su volumen. ¿Cuánto vale el área de la esfera? Expresémoslo todo en diámetros, lo quiero en diámetros. Ese último de Fernando me gustó un poquito más. O sea, ¿cuánto quedaría?
3R y en diámetro sería 6 sobre D. O sea, si lo que tengo son esferas, todas iguales, de igual diámetro, su A sub B, el área por unidad de volumen de una sola partícula, es 6 sobre D. 6 sobre D. Entonces, si yo no tengo partículas esféricas, puedo definir un diámetro equivalente o efectivo diciendo que si yo tuviera una cantidad X de partículas, que esas partículas tienen un área A sub B, haciendo A6 sobre A sub B me daría el diámetro equivalente o efectivo de las partículas. Bien, a ver. Algo que no es tan fácil de ver acá es cómo relaciono este A sub B, que es la relación área sobre volumen de una sola partícula, con el área de todo el volumen de mi lecho y la porosidad del lecho. Entonces acá voy a ver si puedo escribir a ver, yo tengo dentro del lecho N partículas, ¿sí? La cantidad de partículas que tengo en mi lecho. ¿Sí? A sin el subíndice, A sin el subíndice me decía que era la superficie mojada de las NP partículas que tengo en el lecho por volumen del lecho. O sea que si yo multiplico por el volumen del lecho, perdón. A ver si puedo escribir mejor ahí. Volumen del lecho y lo divido por el número de partículas, ¿qué me daría? A sin el subíndice es el área de todas las partículas que tengo en el lecho por unidad de volumen del lecho. O sea que si multiplico por el volumen del lecho, esto que es área de todas las partículas dividido el volumen del lecho, al multiplicar por el volumen del lecho me daría el área mojada de todas las partículas que tengo dentro de mi lecho. ¿Sí? Eso es un concepto general para cualquier tipo de partícula, de cualquier forma, de cualquier diámetro. Pero si divido esta área de la superficie mojada por la cantidad de partículas que tengo, eso me daría el área promedio por partícula. Este tema, dice Matías, este tema no es parecido a isotermas. ¿Isotermas de qué? No sé qué tema de isotermas se refiere. No sé si son algunos chicos de la PET de físico-química. De absorción. Bueno, claro, ahí pueden haber visto algunos de estos temas que tienen que ver con la porosidad y demás. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es una escala, es otra escala, porque acá no nos paramos en la partícula, sino que nos vamos parando dentro de todo el reactor o de todo el lecho. Lo que pasa es que desde el punto de vista de las propiedades que tienen que ver con la porosidad de un lecho y la porosidad de una partícula y demás, las definiciones son iguales, son parecidas. Lo que estoy tratando de hacer acá es aclararles cómo se relaciona esta propiedad A sub D, que es para una sola partícula, con el A y la porosidad que son del lecho. A ver, les dije,
el área total de todas las partículas va a ser el A por el volumen del lecho dividido el número de partículas. Si quiero calcular el A sub B a esto, ¿por qué lo tendría que dividir? Por el volumen de partícula, que a qué lo vamos a hacer igual, al volumen del lecho menos el volumen de hueco, pero esas son las partículas, o sea, la diferencia entre el volumen del lecho y el volumen de hueco me daría el volumen de todas las partículas. Como lo tengo que referenciar por una sola partícula, divido por una partícula. Ahí está. Y esto, si ustedes hacen la cuentita, es el A sub B. ¿Sí? Porque este volumen del lecho, este NP y este NP se cancelan, el volumen del lecho pasa acá abajo, me hace 1, volumen de hueco sobre volumen de lecho me hace la porosidad. ¿Está claro? Bueno, entonces tenemos distintos parámetros. A, recordemos, área por unidad de volumen, pero de todo el lecho. A sub B para una sola partícula, porosidad del lecho, y después definimos 6 sobre A sub B, un diámetro de partícula efectivo. Bueno, avanzo. Bueno, ¿qué pasa si tengo partículas que no son esféricas? Entra el concepto de esfericidad o factor de esfericidad. ¿Ya estuvieron viendo algo con el tema de arrastre? ¿Se acuerdan el otro día? La esfericidad la podemos definir como el área de una esfera de igual volumen que la partícula dividido el área de la partícula. ¿Sí? Entonces, la esfericidad sería área de una esfera de igual volumen que la partícula, por eso acá pongo el dp, el diámetro es efectivo que calculé antes, esto es el área de una partícula cuyo volumen, si lo asociamos a una esfera, va a tener un diámetro efectivo de sub p, dividido el área de esa partícula. Si yo aplicara esto para partículas esféricas, la esfericidad me daría 1. Y luego puedo incluir dentro de la definición de la sub B un factor de corrección. Si yo no tengo partículas esféricas, pero tienen un diámetro promedio de sub P multiplicado por su esfericidad, puedo relacionar la superficie por unidad de volumen promedio, digamos, de las partículas que tengo en el sistema. Todo esto son parámetros y formulitas que lo que me van a permitir es, bueno, tengo un lecho de arena, las arenas no son partículas esféricas. Bueno, supongo que el diámetro promedio es de tanto y que la esfericidad es de 0,7, bueno, y con esos parámetros que son propios del material del relleno puedo calcular las relaciones de áreas sobre volumen de mi relleno, ya sea en forma individual o de todo el relleno, para poder hacer los cálculos que siguen. Acá tengo una gráfica que nos da una idea de esos valores. Fíjense, en el eje X tengo la esfericidad. La esfericidad, si es 1, dijimos que son esferas. Acá dice esferas, o sea, para esferas nos tenemos que ubicar en esta parte del gráfico. Porque tengo 3 valores, bueno, en el eje Y lo que me da es el valor de la porosidad. Entonces me está diciendo que si yo tengo un lecho de esferas, esto va a depender de la relación entre el diámetro de la esfera y el diámetro del cilindro, va a estar entre 0,4 y 0,5, ¿sí? Y tiene que ver también con si el relleno está muy compactado o el relleno está suelto. Tengo una pregunta. Melissa dice, ¿el factor de esfericidad me sirve para usar los cálculos de una esfera, pero si el relleno no lo es? Exactamente. Como están referidos a la abstracción de que tengo esferas, si el relleno no es esférico,
aplico el concepto de esfericidad. Voy a necesitar el dato de la esfericidad, ¿sí? ¿Cómo se hace un relleno? Bueno, en el caso de que si yo tuviera que hacer una columna de absorción y demás, lo que hago es inundo la torre con líquido y voy tirando el relleno de manera estoy pensando en una torre puede tener 6 metros, 10 metros, entonces si yo lo tiro suelto se puede romper, ¿no? Al tirarlo adentro del líquido y después, bueno, voy vaciando y acomodando. Después hay otros tipos de rellenos que son rellenos ordenados y demás, pero eso lo van a ver en operaciones. Estas tablitas es para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Lógicamente, la otra información que me dice es que si... un segundito. Acá. Si acá tengo esferas y la esfericidad disminuye, por ejemplo, para cilindros estaríamos acá, para anillos tipo Rashi estaríamos acá, o sea, al ir disminuyendo la esfericidad, la porosidad que tengo es mayor. ¿Sí? Bien. Todo esto es una introducción a los conceptos. Este gráfico lo que me da es relación del diámetro partícula a diámetro de tubo. Le dije que este es un parámetro importante porque si esta relación es parecida, o sea, si el diámetro de partícula, imagínense, es la mitad del diámetro de tubo, es como que me entran 2 esferas en un tubo. Y eso no va a generar un lecho homogéneo, y ahí voy a tener más problemas de canalizaciones, o sea, va a haber lugares preferenciales por donde pueda pasar el fluido. Acá lo que se muestra es precisamente a medida que aumenta la relación de partículas, del diámetro de partícula al diámetro del tubo, la fracción de huecos aumenta y dependiendo del tipo de gránulos o de la forma del material particulado también varía. Estos grafiquitos son simplemente para que ustedes tengan una idea del orden de los valores, ¿sí? La porosidad siempre está alrededor de 0,4, entre 0,5 y va a depender de la forma y de la relación diámetro-partícula-diámetro de tubo. Bueno, ahora voy a definir otro concepto. Dije que el fluido previo a la entrada al lecho relleno va a venir con una determinada velocidad. Generalmente yo lo caracterizo por una velocidad media en el tubo, en la sección del tubo. A esa velocidad la llamo superficial, que es la velocidad con la que entra. Es la velocidad con la que yo suelo hacer los balances macroscópicos. Ahora, una vez que ingresa a la sección de mi relleno, esa velocidad, ¿qué le va a pasar? ¿El fluido se va a acelerar o va a disminuir su velocidad en los intersticios de mi lecho? Se frena, disminuye. Chicos, si ustedes hacen un balance macroscópico de masa en estado estacionario y pasan de una sección disponible para el flujo mayor a una sección disponible para el flujo menor, por una cuestión de balance macroscópico de masa, para que se conserve la masa. Si la densidad es constante, ¿qué tiene que pasar? O sea, si yo tengo ρ por B sub 0 por S1, que sería el caudal máximo que tengo acá en la entrada, ¿no? Tiene que ser igual a ρ por esta velocidad que la voy a llamar intersticial por el área 2 disponible para su flujo. ¿Y qué relación hay entre S1 y S2? Cambiaron todos de... Primero eran todos se frena y ahora dice aumenta. Bueno, fíjense lo interesante de esto. Intuitivamente uno dice, se frena. Pero después, pensando en estado estacionario y con las herramientas que tienen en este curso, bueno, hago un balance macroscópico de masa y no cometo ningún error. Indudablemente aumenta porque disminuye la sección disponible para el flujo. Para conservar la masa se tiene que acelerar.
O sea, hablo de una aceleración espacial, ¿no? Es decir, esto es lo que ocurriría en la realidad. Para poder abordar los cálculos, yo hago una abstracción y digo, bueno, a todo este relleno lo pienso como si ocupara esta parte que está pintada acá de mi círculo y al espacio que queda disponible para que mi flujo sería el espacio blanco que tengo acá. Y entonces, la velocidad que voy a tener acá, que también va a ser una velocidad promedio, surge de la relación del balance macroscópico de masa. Lo que sí tengo que tener presente es que la velocidad intersticial, la que tiene lugar adentro, es mayor que la que tiene en la entrada a mi sistema. Y, no lo voy a demostrar, pero ustedes lo pueden hacer, esa relación entre las dos velocidades está dada por la porosidad del lecho, ¿sí? La relación entre áreas es directamente, bueno, está acá, lo hacemos rápido, ¿les parece? De acá la densidad, digo que la densidad es y la misma, no varía, estoy filtrando, o sea. Entonces me queda que B sub 0 es S2 sobre S1 por B. S2 sería esta sección, la disponible para el flujo. Si multiplico por la longitud del lecho y divido por la longitud del lecho, esto que está acá es volumen de hueco sobre volumen del lecho, o sea, la porosidad. Y de ahí llego a esta relación. Importante, la porosidad era menor que 1, con lo cual la velocidad de entrada es menor que la velocidad intersticial. La velocidad superficial es menor que la velocidad intersticial. Muy bien, chicos, avanzamos. Bueno, ahora vamos a tratar de definir un factor de fricción, pero para este tipo de geometría. El factor de fricción lo definíamos como un área característica, una energía cinética característica y una fuerza característica. La fuerza va a estar dada con la diferencia de presión, la energía característica es la energía de la velocidad con la que ingresa el fluido, la velocidad superficial. Fíjense que esta sería la velocidad media, es la que puedo medir si yo calculo el caudal volumétrico y tengo la sección de mi tubo. Y esto es una definición. Una definición. ¿Se acuerdan el simbolito ese? ¿Sí? O sea, para el lecho relleno lo voy a tomar así. Ahora tengo que tratar de relacionar ese factor de fricción con la geometría que tengo y pensando en que este sería el factor de fricción de Fanning, el del diagrama de Moody. Si yo aplico esta definición, yo sé que la caída de presión va a ser igual a la energía cinética con la que entra el fluido por la relación, ¿se acuerda que eran L sobre D? Nada más que acá voy a hacer aparecer la definición de radio hidráulico, diámetro equivalente, porque no tengo una sección constante digamos, de flujo, y este sería el factor de fricción. O sea, este es el que yo voy y calculo, digamos, en las tablas. Bueno, relacionando ambos factores, ¿sí? Esto es, voy a retroceder porque si de acá despejo la caída de presión y la energía cinética y la reemplazo acá, ¿sí? De ahí puedo encontrar una relación entre ambos factores. Ahora bien, lo que tengo que relacionar es una velocidad que es la
superficial con la intersticial, ¿sí? Y la relación de, esto sería el diámetro de partícula y esto es radio hidráulico. ¿Se acuerdan? La definición de radio hidráulico era 4 veces el perímetro mojado sobre la sección de flujo. El perímetro mojado sobre la sección de flujo. Bueno, esto lo que me permite es... un segundito. Lo que hice acá fue aplicar en la definición de velocidades la relación entre velocidad intersticial y superficial. Y el radio hidráulico lo vamos a representar como sección de flujo sobre perímetro mojado, perdón. Si sección del flujo sobre perímetro mojado multiplico y divido por L, o sea, eso lo transformo en volumen disponible para el flujo sobre superficie total mojada. Ok, acá ya estoy pasándome a parámetros de del sistema relacionado con los parámetros que definimos previamente. Volumen disponible para flujo es el volumen de huecos y la superficie total mojada es la superficie total de sólidos. ¿Se acuerdan que a eso lo podemos relacionar con la porosidad y el parámetro A? ¿Sí? Lo que hice acá es dividir ambos miembros por volumen del lecho. Y al parámetro A, que era para todas las partículas del sistema o del filtro y demás, lo relacionaba con este parámetro que era para una sola partícula. ¿Esto qué me está diciendo? Bueno, si tengo una sola partícula, o sea, si tengo todas partículas esféricas de igual tamaño, yo puedo calcular esta relación de área sobre volumen para la esfera, la pongo acá, les doy como dato o van a alguna correlación para calcular la porosidad y con eso calculan el radio hidráulico. Teniendo el radio hidráulico, ¿se acuerdan que si tuviera una esfera, esta relación es 6 sobre el diámetro de la esfera? Si no es una esfera, defino un diámetro equivalente y además puedo meter ahí la esfericidad. Pero bueno, la cuestión es que termino relacionando lo que sería el factor de fricción para lechos rellenos, donde hay un montón de tortuosidades y demás, con la definición del factor de fricción para un tubo, según lo que vimos para el factor de Moody, ¿sí? Esta es la relación, o sea, lo que hicimos acá es pensar que ese lecho relleno se puede representar como un conjunto de tubitos rectos por el cual está circulando el fluido. Entonces, es una analogía a lo que vimos para un solo tubo. Y relacionamos el factor de fricción para lechos rellenos con el factor de fricción para flujo confinado dentro de un tubo de sección circular. Bueno, entonces, el delta P, que en el fondo es lo que nos interesa, lo vamos a poder calcular a partir de la definición de la relación entre ese factor, la relación L sobre D y esa área cinética, energía cinética, que en este caso está referida a la velocidad que conocemos, que es la velocidad media de entrada al sistema. O sea, esto lo conocemos, la longitud del relleno lo conozco, el diámetro de la partícula, ya sea si no es esférica o si tengo un conjunto de distintos tamaños, digamos, pero puedo hallar un diámetro equivalente y este factor lo relaciono al factor de Fanning. O sea, la idea es aplicar la misma metodología, la misma fórmula, nada más que ahora va a cambiar, bueno, cómo calculo este factor de fricción, que lo relaciono al que ya conocíamos, y entonces, si yo pienso que
el flujo se va a comportar en forma laminar, ese factor de fricción sería 16 sobre Reynolds. ¿Pero qué pasó? Bueno, no, en la práctica, experimentalmente, esta relación no terminó de cerrar y entonces para régimen laminares, el factor de fricción en lechos rellenos termina teniendo esta relación con el Reynolds. Es una constante dividido ese Reynolds H que indica que ese Reynolds está referenciado a el radio hidráulico. Y acá están las definiciones. Todo a partir del diámetro de partícula. Bueno, son formulitas con las cuales ustedes se van a familiarizar. Importante es el concepto. Bueno, llegamos a la ecuación de Blake-Coseni que relaciona delta P por metro, por unidad de relleno. O sea, esto es un valor que viscosidad va a ser la del fluido, diámetro partícula ya sea equivalente o la de la esfera que coloque dentro de mi lecho relleno. Y la porosidad va a ser dato del relleno. O sea, con esta formulita yo puedo calcular la caída de presión por lineal, digamos, por metro, o sea, atmósfera por metro. Si yo tengo 10 metros de relleno, bueno, multiplico esto por 10 y me daría el delta P total. Bueno, fíjense que acá tengo propiedades del fluido, la viscosidad, la propiedad que tiene que ver con la velocidad con la cual ingresa el fluido al sistema, y propiedades del lecho, que es la porosidad y el diámetro de partícula. Ahora, esta fórmula sí sería solo válida para régimen laminar. Yo la tengo que extender a régimen turbulento. Si se acuerdan, cuando el régimen era alto, o sea, cuando Reynolds era muy alto, el factor de fricción dejaba de ser función del Reynolds, y para el caso de tubos, sí tenía una funcionalidad con la rugosidad relativa. Bueno, similarmente acá no existe el concepto de rugosidad relativa, pero lo que aparece es que si el Reynolds es alto, el factor de fricción termina siendo una constante. Y en este caso, la ecuación se conoce como de Burke-Plummer, y tiene en cuenta esta relación de constante, o sea, ya no depende del Reynolds, del factor de fricción para lechos rellenos. Bueno, la ecuación más conocida es la de Ergun, que lo único que hizo fue sumar esas dos expresiones y generalizó de ese modo una ecuación que permite calcular la caída de presión por metro lineal en función de las propiedades del fluido, la viscosidad, la densidad, la velocidad con que ingresa al sistema. Recuerden, la velocidad superficial es la que me da como resultado el caudal dividido sección, y propiedades del relleno, porosidad y diámetro de partícula. Fíjense que al tener esta fórmula directamente no hace falta chequear en qué tipo de régimen estoy, porque esta es válida para un rango alto de Reynolds. Lo que sucede es que si el Reynolds es bajo, la ecuación es lineal, y si el Reynolds es alto, la relación entre el factor y el Reynolds es una constante, y la ecuación de Ergun, que es la que ustedes van a usar, termina siendo esta línea que está acá, que es la suma de ambas. Bueno, chicos, acá terminamos con la primera parte, transferencia de cantidad de movimiento o mecánica de fluidos. Son temas más propios de esa área del conocimiento. ¿Con qué vamos a continuar? Ya arrancamos con transferencia de energía. Yo hoy, sí, sabía que me iba a quedar, me iba a sobrar tiempo, pero no quiero arrancar con calor. Ustedes están con las guías, con estos temas. Prefiero terminar acá, y el viernes ya empezamos con calor. La primera parte va a ser
descriptiva sobre la ley de Fourier, que es una analogía a lo que sucede con la ley de Newton, relación entre viscosidad y transferencia de cantidad de movimiento. Bueno, Fourier me da la relación entre transferencia de calor con gradiente de temperatura y aparece la conductividad térmica como factor de proporcionalidad. Entonces, en la próxima clase vamos a introducir ese tema y vamos a ver los distintos mecanismos de transferencia de calor, vamos a ver las unidades con que se trabaja y demás. Y después vamos a deducir las ecuaciones diferenciales para los balances de energía. Es decir, en forma análoga como vinieron trabajando hasta acá, en lugar de hacer balances de cantidad de movimiento, vamos a empezar a hacer balances de calor, de energía. Entonces vamos a poder calcular perfiles de temperatura, como ustedes están calculando perfiles de velocidades. Con este tema de hoy se complementa la parte que vimos la clase pasada para poder aplicar estas herramientas al diseño de tuberías, digamos. Si ahora yo, dentro de mi sistema de tuberías, además de la cañería en sí, los accesorios dados por esas pérdidas menores, o sea, codos, válvulas, entradas y salidas de caño, ahora me aparece dentro del sistema un filtro, ¿sí? Yo, bueno, si les doy los parámetros geométricos del filtro, pueden ustedes calcular el delta P entre la entrada y salida del filtro y con eso completar todo el balance de energía mecánica a través de la ecuación de Bernoulli y cuantificar las pérdidas por fricción de cada uno de los tramos y accesorios, incluyendo también la posibilidad de que aparezca un filtro en el sistema. Bueno, este tema tiene muchos conceptos y definiciones. Yo les pido es que lo agarren y lo lean de nuevo y se ayuden con grafiquitos y si tienen dudas me vuelven a preguntar, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Los escucho, por lo menos si está desarrollado en el BIR este tema. El desarrollo completo no, sí hay una parte del balance a través de hechos. Por ejemplo, esas ecuaciones que yo escribí a pulso, que en general en los libros tampoco están, sino que entran las definiciones. Así que por ahí tienen que guiarse con la diapositiva y ir al libro un poco como para complementar. De última después les envío en qué parte del ver está este tema. Hoy hay práctica, así es. Y si ustedes no tienen drama, en 15 arrancan, acá dice Nicolás. ¿Sí? ¿Les parece bien? Son las 18:02. Y en 18:15, no sé si quieren hablar Nico, Javier, Eliana o Sonia, no sé quiénes están. Sí, estamos. Bueno. Eso, y cuarto empezamos, si les parece. Así tienen un recreo. Sí. Y hoy con qué van a trabajar, ya están trabajando con la guía. Hoy terminamos guía 5, hacemos todas las consultas que tengan y ya el viernes hacemos guía 6. Bueno.